Voy a compartir pantalla entonces. Ustedes me dicen si se ve. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias por la invitación al CENDES, al programa de doctorado. Muchas gracias a todos ustedes por la presencia en esta sala el día de hoy. Eh, Me han pedido que haga una especie de charla o clase de unos 40 minutos sobre algunos de los temas que trabajemos acá en la ELADES. La ELADES es la Escuela Latinoamericana de Estudios del Desarrollo, es una iniciativa de la CEPAL que ya tiene 25 años de existencia, 26 años va a cumplir este año, y en todos estos años nosotros lo que hacemos es formar jóvenes, principalmente latinoamericanos, en la historia del pensamiento del desarrollo y en los diagnósticos más actuales y en las políticas más actuales sobre el desarrollo en América Latina. Así que estoy muy feliz de estar acá compartiendo con ustedes el CENDE, justamente el Centro de Estudios del Desarrollo. Y es importante hablar de estudios del desarrollo porque así como me imagino ustedes también lo entienden, nosotros no hablamos solo en esto de desarrollo económico, ni solo de desarrollo social, ni solo de desarrollo sostenible. Hablamos del desarrollo que algunos han llamado integral, o sea, tratando de hacer una aproximación interdisciplinaria desde la economía, la sociología, la psicología, la filosofía, la ciencia política y la ecología, entre otras, para llegar a una comprensión un poco más integral del desarrollo. Entonces, lo que voy a hacer ahora en estos momentos es compartir con ustedes una breve historia del concepto de desarrollo, básicamente del último siglo, y al final dejar algunos espacios para preguntas, comentarios e intervenciones de parte de ustedes. Así que, bueno, mi nombre es Felipe Correa, soy economista y doctor en filosofía por la Universidad de Chile y funcionario de la CEPAL hace ya 10 años o más de 10 años. Vamos a empezar con un poco de filosofía, si me permiten. El concepto de desarrollo es importante decir que es hereditario, es hereditario de la noción de progreso, de la idea de progreso. La idea de progreso es una idea que está en la filosofía hace muchos siglos, incluso podría decirse milenios, si uno considera también las filosofías cristianas y judeocristianas. Y la idea de progreso es esta idea que ahora nos parece quizás natural, pero que no siempre ha sido natural, y es esta idea de que la humanidad va avanzando hacia algún lugar, pero avanza. Y Kant lo decía muy bien ya en algunos de sus tratados, de sus últimos tratados sobre el tema del progreso, por ejemplo, en esta frase que dice, el progreso no se trata solo de un principio bien intencionado y recomendable en la práctica, sino válido asimismo para la teoría más rigurosa. ¿Cuál principio? Aquello de que el género humano ha estado progresando siempre hacia lo mejor y así continuará en lo sucesivo. Es esta filosofía del progreso una filosofía que podría decirse es una filosofía de la esperanza, una filosofía de esperar que estemos cada vez mejor, porque ni Kant ni nadie puede asegurar que esto sea así, ¿cierto? Kant tiene una filosofía de la historia y otros filósofos también se basan en una comprensión de la historia pasada para proyectar un futuro, pero nada nos asegura que este futuro sea un futuro de progreso. Pero bueno, estos son algunas de las ideas de la filosofía del progreso que continúan en lo que hoy día llamamos desarrollo. Hay algunos libros que estudian esta idea de progreso, distinguen varios tipos de progreso en la filosofía. Hay un tipo de progreso que se llama el progreso moral, que es del cual hablaba Kant cuando él hablaba de progreso. La idea de que los seres humanos van mejorando moralmente, de que se van comportando mejor. Después está la idea del progreso eudemónico. Eudemónico viene de la palabra griega eudaimonía, que puede traducirse como florecimiento humano, felicidad, autorrealización, bienestar. Y el progreso eudemónico dice que la humanidad o los seres humanos van teniendo cada vez mayores niveles de bienestar.
es una noción distinta de la idea de progreso. Después tenemos el progreso científico, que es la idea de que los seres humanos van cada vez sabiendo más, conociendo más los secretos de la naturaleza, teniendo mayor conocimiento sobre cómo funciona el mundo. Y finalmente la noción de progreso como progreso técnico, que es la aplicación de los principios científicos para la elaboración de objetos, de tecnología, de maquinarias, que puedan también hacer la vida más fácil, más confortable. Si uno junta progreso científico y progreso técnico, es lo que a fines del siglo XIX se llamó también progreso material. Berry en este libro tiene una cita que dice: los resultados espectaculares del avance científico y la técnica mecánica hicieron que el hombre medio considerase algo familiar el crecimiento indefinido del poder humano sobre la naturaleza, al tiempo que su mente penetraba los secretos de la naturaleza. Este evidente progreso material, y acá está la noción de progreso material, que desde entonces no se ha detenido, ha sido la base fundamental en que se apoya la creencia general en el progreso hoy prevaleciente. Entonces, cuando a principios del siglo XX, 1920, cuando Berry está escribiendo, cuando la gente habla de progreso, mayoritariamente se refiere al progreso material, no tanto al progreso moral ni al progreso demónico, sino mayoritariamente al progreso material. En estos años también se crea, bueno, acá hay un gráfico que esto está tomado de los libros que hay en la base de datos de Google Books. Seguramente todos ustedes han explorado en Google los libros que hay, y lo que hacen estos bigramas es contar la participación de las palabras en los libros por año. Acá tenemos un gráfico que va del año 1800 en adelante, con dos líneas. La línea azul, que es la participación de la palabra desarrollo, development en inglés, y la línea roja, la participación de la palabra progreso en inglés, progress. Y uno ve que ya el año 1889 la participación de la palabra desarrollo empieza a ser más influyente o a tener mayor presencia en los libros indexados en Google Books que la palabra progreso. Entonces lo que antes se llamaba progreso, hoy se llama desarrollo. Por estos años también surge el Pacto de la Sociedad de las Naciones, que da origen al Tratado de Versalles, que es como la precuela de la Organización de las Naciones Unidas, la Sociedad de las Naciones. Y la Sociedad de las Naciones en su carta fundante, en su artículo 22, ya tiene este concepto de progreso o desarrollo material que se empieza a llamar ahora desarrollo económico. Dice el Pacto de la Sociedad de las Naciones: las altas partes contratantes reconocen que cualquier curso de acción con respecto a la administración y al desarrollo económico debe basarse en primera instancia en los intereses bien ponderados o bien considerados del propio pueblo. Acá ya está la noción de desarrollo, y ya en el Tratado de Versalles de 1924 dice: el bienestar y el desarrollo de esos pueblos constituyen un cometido sagrado de la civilización. O sea, ya a principios del siglo XX se está hablando de desarrollo, y en particular de desarrollo económico. Cuando se funda la ONU en 1945, ya esa noción de desarrollo económico se amplía para incorporar el desarrollo social, pero recién por esta fecha de 1945. Dice la Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 55: con miras a crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y a la libre determinación de los pueblos, las Naciones Unidas promoverán a niveles de vida más elevados, empleo permanente y condiciones de progreso y desarrollo económico y social. Este gráfico es también extraído de Google Books, y lo que muestra es la participación de cada uno de los conceptos de desarrollo asociados a los estudios del desarrollo. Ustedes ven que en la curva azul, que es el desarrollo económico, es la que antes empieza a popularizarse, ya desde principios del siglo XX. En la década de 1940, cuando se funda la ONU, la noción de desarrollo económico sube muchísimo. Llega a su apogeo en las décadas del 60, 70 y 80, para declinar ya en la década del 90. Después del surgimiento de la noción de desarrollo económico, surge el desarrollo social, que empieza a crecer muy fuertemente en la década del 50.
posterior, que es la línea roja que ustedes ven ahí. Posteriormente, al surgimiento de la noción de desarrollo social, viene la noción de desarrollo humano, que ustedes seguramente también conocen, que empieza a surgir un poco más tarde en la década de los 60 y 70. Posterior al desarrollo humano viene el surgimiento del concepto de desarrollo político en la década de los 70, fundamentalmente, y el desarrollo político es lamentablemente la noción de desarrollo menos conocida y menos difundida, pero muy importante también. Y finalmente, ya en la década de los 80 y 90, surge la noción de desarrollo sostenible, que es de hecho hoy día la que más predomina. Cuando uno habla de los objetivos de desarrollo sostenible, uno está eh, recordando esa historia que surgió en la década de los 80 y los 90 sobre la importancia del medio ambiente. Continuando en la década del 40, entonces el desarrollo económico era entendido como el grado de industrialización de los países. Así se entendía en esa época el desarrollo económico. Por ejemplo, este reporte de 1947 dice, el señor Campos, representante de Perú, describió a sus colegas la situación de países como el suyo, donde el desarrollo industrial estaba menos avanzado que en otros lugares. Entonces, desarrollo económico era sinónimo de desarrollo industrial. También en esta década del 40 surge la idea del subdesarrollo, no del desarrollo, sino del subdesarrollo, y que fue medido por ingresos simplemente. Acá hay una cita de un reporte de 1951 donde participan Simón Kuznets y otros padres que se consideran padres del desarrollo. Dice esta cita, hemos tenido algunas dificultades para interpretar el término países subdesarrollados, entre comillas. Lo utilizamos para referirnos a países en los que el ingreso per cápita real es bajo en comparación con el ingreso real per cápita de los Estados Unidos, Canadá, Australasia y Europa Occidental. En este sentido, un sinónimo adecuado de países subdesarrollados sería países pobres. Esto es cuando se empezaron a crear las primeras cuentas nacionales y las primeras contabilidades y políticas que se llamaron políticas para el desarrollo económico. En la década de los 50 y 70 surgen todos estos teóricos del desarrollo que ustedes ya conocen. Obviamente, Simon Kuznets son muy importantes para la teoría. Arthur Lewis, Gunnar Myrdal, Albert Hirschman, muchos de ellos premios Nobel de Economía. También en esta época surgieron algunas críticas a la noción de desarrollo. Esto también es muy importante de tenerlo en cuenta porque este campo del desarrollo y del desarrollo económico siempre ha sido un campo donde hay controversias, donde hay discusiones, donde hay críticas también muy importantes que no siempre han sido tomadas con la debida seriedad. Por ejemplo, Denis Goulet, que es un filósofo y politólogo norteamericano, decía en su libro de Ética del Desarrollo de 1965, estos problemas, que no obstante atañen a unos puntos neurálgicos del desarrollo, no podrían resolverse mediante unos simples análisis económicos o sociológicos. Estos problemas provienen del terreno normativo, de la ética y especialmente de la ética del desarrollo. Acá estas críticas lo que hacen es decir, tenemos todas estas políticas para el desarrollo que son recomendaciones normativas, digamos, no son positivas, recordando lo que decía Friedman entre distinción entre positivo y normativo. Y como es normativo, necesitamos tener algunos criterios éticos para definir y para proponer políticas, que no se estaba considerando necesariamente. Hay otras críticas también de Louis-José Le Bret, que es un sacerdote católico que tiene una propuesta que se llama Economía Humana, que empieza en los años 40, de hecho, y en un libro del 69 él dice algo similar. En fin, no hemos podido escapar totalmente a consideraciones de orden ético. Nos parece que desde el momento en que se trata de hacer progresar al hombre, o desarrollar al hombre también podría ser, o al ser humano, estas consideraciones éticas no pueden estar fuera de nuestro objeto y que la ética del desarrollo merecería ella sola una obra entera. Entonces ya estas son algunas críticas que en las próximas décadas van a empezar a cuajar en otros conceptos. Hay una declaración muy importante que surge a partir de una reunión de 1975 que sucede en la ciudad mexicana de Cocoyoc, al sur de Ciudad de México. Y esta declaración donde se juntan un grupo ilustre de todo el mundo, incluyendo representantes de la CEPAL, del ILPES,
de la Universidad de Harvard, de la Universidad de Oxford y de otras universidades europeas, dicen, entre otras cosas, nuestra primera preocupación es redefinir el objetivo general del desarrollo. El objetivo general no debe ser el desarrollo de cosas, o sea, el desarrollo material, progreso material, sino el desarrollo del hombre, que hoy día podríamos llamar el desarrollo del ser humano, obviamente, incluyendo a la mujer, hombre y mujer. Por esta época, también el mismo año, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, lanza su libro, su famoso libro Empleo, Crecimiento y Necesidades Básicas, donde propone que el objetivo del desarrollo es satisfacer las necesidades básicas de las personas. Dice en este libro, los seres humanos tienen necesidades básicas: alimentación, vivienda, vestido, salud, educación. Cualquier proceso de crecimiento económico que no conduzca a la satisfacción de estas necesidades básicas, o peor aún, que las perturbe, es simplemente una parodia de la idea del desarrollo. Entonces, todas estas críticas que vienen surgiendo en la década del 60 y 70, y antes también, van a dar cuerpo al concepto de desarrollo humano, que hoy día también es muy utilizado. El concepto de desarrollo humano lo empezó a utilizar en este ámbito de los estudios del desarrollo las Naciones Unidas en algunos reportes de 1970, porque este concepto de desarrollo humano es un concepto de la psicología que ya se utilizaba a principios del siglo XX, con Jean Piaget, con psicólogos muy conocidos que hablan del desarrollo emocional, desarrollo cognitivo, y a todo eso le llaman desarrollo humano. Pero en el campo de los estudios del desarrollo, las Naciones Unidas lo toma el año 70, la Universidad de las Naciones Unidas lo incorpora a su plan de trabajo el año 75, la Fundación Bariloche, que fue una fundación latinoamericana y sigue existiendo también, muy importante, aborda el concepto de desarrollo humano con estudios muy interesantes desde el año 79 en adelante, y el Banco Mundial lo toma el año 1980. Esto solo para decirles que uno conoce el concepto de desarrollo humano asociado al PNUD, ¿cierto? Al Programa de Desarrollo de Naciones Unidas para el Desarrollo, a partir de su informe de desarrollo humano de 1990. Pero mucho antes hay una historia también que empieza a cuajarse. Protagonista de esta historia del desarrollo humano es Mahbub ul Haq, este caballero que está a la derecha en esta imagen. Él es un economista pakistaní que fue nombrado asesor especial del PNUD del año 89. Él trabajó en el Banco Mundial en los años 70 y fue parte del equipo que elaboró el concepto del enfoque de necesidades básicas. El año 79 también es el líder de las North-South Roundtables junto a Barbara Ward, que fue una economista del desarrollo muy, muy importante, que murió joven lamentablemente, pero que fundó una serie de iniciativas trascendentales para los estudios del desarrollo. A mediados de los 80, también junto a su esposa, Khadija Haq, organiza las Roundtables on Human Development. Mahbub, Mahbub ul Haq decía el año 87 en un texto, por ejemplo, podemos administrar las políticas de ajuste mientras que ingeniamos altas tasas de crecimiento y altos niveles de producción y empleo, mientras que protegemos los gastos en educación y salud y en el potenciamiento del desarrollo humano. Entonces ya este concepto de desarrollo humano estaba dando vueltas alrededor de estas décadas. Viene junto a Mahbub ul Haq este caballero que se llama Amartya Sen, que es un economista muy importante también, que colaboró con ul Haq para la elaboración del Índice de Desarrollo Humano. Amartya Sen es un economista indio que venía trabajando temas de pobreza y desigualdad y las métricas de pobreza y desigualdad desde los años 70. A fines de los años 70 empezó su elaboración de la teoría de las capacidades, las capabilities, y a fines de los años 80 también empezó a cuestionar más profundamente el concepto de desarrollo y las métricas para medir el desarrollo. Dice Amartya Sen en un paper del año 89, el foco en el desarrollo humano y en la libertad y en la necesidad de evaluación reflexiva en vez de técnica es una adaptación de una antigua tradición, podría llamarse filosófica también, que puede ser utilizada de forma fructífera en la provisión de una base conceptual para el análisis de las tareas del desarrollo humano en el mundo contemporáneo. Viene entonces con ul Haq y Amartya Sen, el PNUD y su informe de desarrollo humano el año 1990, donde se repite el cuestionamiento del concepto de desarrollo entendido como desarrollo material. Dice este reporte, algunas veces las consideraciones técnicas acerca de los medios para alcanzar el desarrollo humano
encubren el hecho de que el objetivo primordial del desarrollo consiste en beneficiar a la gente. Y acá ya empieza a conceptualizarse esta idea del beneficio o el bienestar de la gente como fin, como objetivo, como propósito del desarrollo humano y del desarrollo humano integral. Dice también este reporte, la preocupación excesiva por el crecimiento del PIB y por las cifras del ingreso nacional ha ocultado esta poderosa perspectiva, sustituyendo la concentración en los fines, que sería el desarrollo humano, simplemente por una obsesión por los medios. Cuando se habla de los medios, acá se está queriendo referirse al PIB, al ingreso, al dinero, a la riqueza, que no es un fin en sí mismo, como diría Aristóteles, sino solo un medio para incrementar el bienestar y la felicidad de las personas. Entonces acá tenemos una genealogía del desarrollo humano que es básicamente esta. Esta es una síntesis, un resumen. Eh, Tenemos abajo el informe del PNUD de 1990 y más arriba todo el cuerpo de literatura y de discusión que dio origen a ese informe. Tenemos más a la izquierda una influencia importante de la Universidad de Naciones Unidas y de las Naciones Unidas, con Johann Galtung, con Thelma Nudler, Carlos Malman. En la parte de al medio tenemos la influencia del Banco Mundial con un reporte importante del año 80 llamado Desarrollo Humano, en el que participó fuertemente Paul Streeton, que fue un economista inglés también de la corriente de las necesidades básicas, muy importante para esta discusión. Y hacia la derecha tenemos la influencia de Amartya Sen, que él no hablaba directamente de desarrollo humano, sino hasta el año 89. Él siempre habló de las capacidades, las capabilities. Ese fue su gran concepto. Y tenemos los enfoques, que se llaman, primero, enfoque de necesidades básicas, asociadas a Paul Street en el Banco Mundial y la OIT también. El enfoque de capacidades de Amartya Sen, que dice que el fin del desarrollo es la libertad, después se llamó, a las capacidades se llamó la libertad. Tenemos el enfoque de desarrollo humano, que es muy similar al de Amartya Sen. En el fondo, el PNUD toma muchas de las ideas de Amartya Sen y las continúa. Y tenemos, en cuarto lugar, un enfoque que se llamó el enfoque aristotélico, que propuso una filósofa llamada Martha Nussbaum, que todavía escribe muchísimo sobre ética de los animales, ética de las emociones. Y lo que hace Martha Nussbaum es partir del trabajo de Amartya Sen y decir, nosotros no queremos las capacidades, digamos, no queremos solo las capacidades, la libertad para hacer, la libertad, la potencialidad para hacer cosas, sino que con esas capacidades y libertades y potencialidades, de hecho queremos otras cosas más allá de la libertad. La libertad no es un fin, digamos, no es el fin último, sino que nosotros queremos ser libres para poder elegir eh, llevar vidas de acuerdo con la razón, que sean vidas felices, que sean vidas de acuerdo con la racionalidad práctica. Martha Nussbaum es una filósofa de tradición aristotélica. Y este enfoque aristotélico también el que está tomando fuerza en las últimas décadas, ya de los años, desde el año 2010 en adelante. Dice Martha Nussbaum en uno de sus libros del año 2011, el fin del desarrollo es la eudaimonía, que es un término griego que puede traducirse como felicidad, como autorrealización, como florecimiento humano, como bienestar. La cita de este libro dice, el término desarrollo humano sugiere el despliegue de las facultades que el ser humano aporta al mundo. Históricamente, el enfoque de desarrollo humano está influenciado por las opiniones filosóficas que se centran en el florecimiento o la autorrealización del ser humano, desde Aristóteles hasta John Stuart Mill en Occidente y Rabindranath Tagore en la India. Acá voy a tomar lo que dice de hecho Aristóteles en la Ética a Nicómaco, las frases exactas traducidas del griego. Dice él en su capítulo, en su libro 10, en el libro 10 de la Ética a Nicómaco. Después de haber tratado acerca de las virtudes, la amistad y los placeres, nos resta una discusión sumaria en torno a la felicidad, puesto que lo colocamos como fin de todo lo humano. Y dice también Aristóteles, es también correcto decir que el fin consiste en ciertas acciones y actividades. El hombre feliz, o el ser humano feliz más bien, porque habla de antropos, que es ser humano, no es solo hombre.
Vive bien y actúa bien, pues a esto es poco más o menos a lo que llamamos buen vivir y buen actuar. Aristóteles lo que nos está diciendo en esta obra es que nosotros queremos las cosas, el ingreso, el poder quizás, el placer, no como fines en sí mismos, sino porque pensamos que con todas esas cosas vamos a ser felices y que la felicidad es el fin de lo humano. Al final nosotros trabajamos, estudiamos, leemos, conversamos porque pensamos que de esa manera vamos a tener una vida buena, también que se llama. Hoy día las tradiciones indígenas latinoamericanas hablan de buen vivir. No sé si ustedes ya han escuchado ese concepto. Y es muy interesante porque la ética indígena latinoamericana puede ser muy similar a la ética antigua. La importancia de la comunidad, de la amistad, de la reciprocidad, de la justicia y la búsqueda del buen vivir o de la felicidad por sobre eh, los medios, que son la riqueza, el dinero, etcétera. Si tomamos este enfoque aristotélico de las últimas décadas, vamos a ver que hay muchos artículos, papers que están surgiendo y que han llamado esto el enfoque de desarrollo como felicidad o desarrollo como bienestar. Hay un artículo de Manfred Max Neef también, que fue un economista ecologista de origen chileno, que plantea que la felicidad es un concepto que no se entiende como una felicidad, como un bienestar superficial, transitorio, sino más bien como un estado mental que incluye un sentimiento de conexión con la comunidad humana y con la naturaleza circundante. Mariano Rojas también, que es uno de los grandes expertos en felicidad en América Latina, tiene un libro de 2010, un paper y un libro de 2019 donde propone esta noción de desarrollo como felicidad. Y acá para complementar lo más conceptual, les traje un gráfico que a partir de la World Value Survey y de la Gallup World Survey, que son dos encuestas mundiales, miden la satisfacción con la vida de los latinoamericanos desde los años 80 hasta 2023. Este gráfico muestra que desde el año 90 o mediados desde los años 90 hasta principios de los años 2000, el bienestar, la felicidad o la satisfacción con la vida de los latinoamericanos creció mucho. ¿Y por qué creció? Básicamente porque creció el ingreso. El ingreso es un gran predictor de la felicidad. Es muy difícil que las personas podamos ser muy felices o tener muchos niveles de bienestar si realmente estamos preocupados de qué vamos a comer, de cómo vamos, digamos, a vestir a nuestra familia, dónde vamos a vivir. Entonces los ingresos y el desarrollo económico sigue siendo muy importante, por supuesto, pero no es todo, no es todo. Después de este pic que se alcanza cerca del año 2012-2013 en el bienestar, hay una caída que se condice con el estancamiento económico que ha sufrido la región y ya en los últimos años hay una especie de repunte. Entonces, esto solo para decirle que hay estadísticas, hay medios de medir esto, hay estudios empíricos que son aún incipientes en América Latina porque pocos países tienen encuestas serias y representativas de la población donde midan bienestar y felicidad. Hay un reporte también mundial que se llama el World Happiness Report, que nace el año 2012 a partir de una recomendación de la Asamblea General de Naciones Unidas, y lo que hace este reporte es medir para todos los países el nivel de felicidad y los determinantes de la felicidad. Obviamente los países más felices son los nórdicos, siempre son los nórdicos. ¿Por qué son los nórdicos? Porque ellos combinan altos ingresos, alta productividad y un sistema de protección social muy fuerte. Los nórdicos, de hecho, geográficamente están como entre el, el- el paradigma capitalista neoliberal de Estados Unidos y el paradigma del socialismo real de la Unión Soviética. Están ahí entre medio y por ende pueden combinar, digamos, lo mejor de los dos mundos. Dice el World Happiness Report que el mayor predictor de la felicidad sigue siendo el nivel de ingresos en todos los países, pero que el nivel de ingresos no hace ni siquiera el 50% de la felicidad. Hay otras cosas que son muy importantes también. El apoyo social, tener una red de apoyo social en caso de catástrofe económica o de salud. Tener libertad para hacer elecciones. Los países que cuentan con poca libertad para hacer elecciones, que son países más autócratas, tienen sistemáticamente menor nivel de bienestar y felicidad.
tener buena salud física y mental, tener baja percepción de corrupción. Las variables políticas siguen siendo siempre muy importantes. Y vivir de acuerdo a ciertos valores como generosidad, como altruismo. Hay muchos artículos científicos de la psicología sobre esto que relacionan los valores con los que vive una persona y su nivel de felicidad. Y otras variables también que la literatura de estudios del desarrollo considera ampliamente. Acá también quiero mostrarles brevemente dos gráficos para rescatar el tema político de las instituciones y de la democracia. Por ejemplo, hay una relación que es estadísticamente significativa entre la satisfacción con la vida, que está medida en el eje vertical de los países del mundo, y el índice de democracia electoral, que es un índice que mide el Biden Project, el Varieties of Democracy Project, que tiene una base de datos espectacular con indicadores de democracia. Y se ve que en la medida en que los países tienen un mayor índice de democracia electoral, tienen también mayor nivel de felicidad. Y este otro gráfico que correlaciona satisfacción con la vida, que podríamos entender como bienestar también, o como desarrollo, siguiendo esta noción, este enfoque de desarrollo como bienestar, con la efectividad de gobierno. Y este es un indicador que viene del Banco Mundial, de sus World Governance Indicators, que tiene una correlación de Pearson de punto 70, que es muy alta también. En la medida en que los países tienen gobiernos más efectivos para elaborar política y para diseñar y para ejecutar política, tienen también una población más feliz, más satisfecha y con mayor nivel de bienestar. Entonces, las variables políticas, institucionales, siguen siendo muy, muy importantes para el desarrollo porque son importantes para el bienestar. En síntesis, y acá ya voy a pasar a la última parte de esta exposición, si uno, a ver, en la literatura de la felicidad y de la psicología, de la psicología del bienestar, se habla em, no se habla de dimensiones, se habla se me fue la palabra en estos momentos, pero la psicología lo que ha tratado de hacer es que desde las más de 100 variables que explican el bienestar o felicidad, ha tratado de encontrar como módulos que juntan ciertas variables. Desde el desarrollo nosotros hablamos de las dimensiones del desarrollo y de las 5 dimensiones del desarrollo. Tenemos el desarrollo económico, que cubre temas como ingresos, trabajo, empleo, vivienda, servicios básicos, todo lo que es más material. Tenemos también la dimensión del desarrollo social, que involucra cosas como la vida social, la familia, la confianza interpersonal, la seguridad, tener una red de apoyo, todas esas son la cohesión social, todas esas son materias de esta segunda dimensión que se llama generalmente desarrollo social. Tenemos una tercera dimensión del desarrollo que es el desarrollo político, que es quizás la menos conocida, que evalúa estos temas de la participación ciudadana, la confianza en las instituciones, el sentido de pertenencia, el conformar comunidades políticas, la democracia, la corrupción. Todas esas son cosas que contribuyen al bienestar y hay mucha evidencia empírica que muestra cómo contribuyen al bienestar y a la felicidad y por ende al desarrollo. Tenemos una cuarta dimensión del bienestar que es el desarrollo humano, que tiene que ver más con la dimensión interna a cada persona, a cada individuo. Si las demás son más sociales, digamos, o agregadas, son agregaciones, estas más internas. La importancia de vivir de acuerdo a ciertos valores y principios, los hábitos socioemocionales, la gestión de las emociones, lo que la psicología llama la autorregulación emocional. El desarrollo cognitivo también, la capacidad de razonar, de entender las cosas. Y también una cierta espiritualidad que para la comprensión del buen vivir indígena latinoamericano es muy importante. Esto no tiene que ver la espiritualidad con ser de una religión o pertenecer a una iglesia, sino tener un sentido de trascendencia. Y tenemos una quinta dimensión del desarrollo, que es el desarrollo sostenible, que tiene que ver con temas de naturaleza y de medio ambiente y de contacto con la naturaleza. Es decir, una doble función del desarrollo sostenible, no depredar el medio ambiente, posibilitar nuestras condiciones de existencia, de supervivencia, pero también eh, extraer desde el contacto con la naturaleza
un bienestar que tiene que ver más con una dimensión estética o de percepción de los sentidos, de, digamos, de sensación de conexión con la vida, que también, nuevamente, para la filosofía del buen vivir, del desarrollo como buen vivir, indígenas latinoamericanas son muy importantes. Entonces tenemos estas 5 dimensiones del desarrollo, todas las cuales se relacionan mutuamente, se determinan mutuamente. Lo económico condiciona lo social condiciona lo económico, también lo psicológico, lo político, lo medioambiental, en el fondo todo se relaciona. Y esto es lo que los estudios del desarrollo deberíamos poder hacer, a diferencia de quienes estudian solo desarrollo económico o solo desarrollo humano o solo desarrollo sostenible o solo desarrollo social o solo desarrollo político. Cuando estudiamos el desarrollo integral, podríamos llamar, el gran desafío es hacer conversar estas 5 dimensiones del desarrollo y todas sus variables. Voy a poner en los últimos 5 minutos que me quedan un foco en el desarrollo humano, eh, que es algo que nos está interesando mucho desde la CEPAL también, porque hay muchas cosas que se están haciendo en los últimos años desde los organismos internacionales. Son cosas bien incipientes. Hay toda una corriente de estudio de la filosofía y de la ética aplicada que se llama ética del desarrollo. Eh, Originalmente, la ética se refería al modo de ser de una persona respecto a sus emociones. Eso era la ética originalmente. Ética era el carácter, el modo de ser de una persona que estaba determinado por cómo esa persona gestionaba sus emociones, o sus pasiones también, podría decirse. Pasión es la traducción más convencional, pero hoy día hablamos de emociones, para referirnos al patos. La virtud ética, etique arete, antiguo, era por excelencia la moderación, o sea, el evitar los extremos. Esa era la virtud ética por excelencia. Y el evitar los extremos en las emociones. Y sin esto, sin esta ética, sin esta virtud ética, no es posible el bienestar y el buen vivir. Porque una persona que reacciona muy impulsivamente, o que es demasiado apasionada, o que se queda corto, es demasiado pasiva, es poco probable que tenga una vida, digamos, satisfactoria. Uno tiene que tener una cierta educación emocional, y esto también es materia del desarrollo, de los estudios del desarrollo, porque influencian directamente el bienestar de las personas. Hoy en día llamamos esto, a esta ética del desarrollo, a esta virtud ética, autorregulación emocional. Así lo conoce la psicología, y se evalúa junto a otras también habilidades socioemocionales. Y tenemos también toda esta noción del buen vivir, que tiene que ver no solo con aspectos sociales o materiales de vida, sino también con cómo los seres humanos y las personas nos relacionamos con los demás, entendemos nuestros problemas, somos capaces de procesar nuestros problemas, de encontrar soluciones, de no dejarnos desfallecer, abatir. Eh, la vida hoy día está muy complicada, todos lo sabemos, para todos en América Latina ha sido una década muy difícil por condiciones económicas y políticas. Entonces, esta dimensión de resiliencia cobra cada vez más importancia. Acá solo 2 ejemplos sobre este tema, uno de la OECD y otro de la UNESCO. La OECD está sistemáticamente midiendo en los últimos años habilidades socioemocionales, lo que ellos llaman Social and Emotional Skills. Y hay hoy día la prueba PISA, que se aplica en una gran cantidad de países en el mundo, está midiendo no solo habilidades cognitivas, habilidades matemáticas, de lenguaje, qué sé yo, sino también habilidades socioemocionales, como somos nosotros capaces de relacionarnos empáticamente o sanamente con los demás y con nuestro entorno. Y la UNESCO, por otro lado, está teniendo estas encuestas que se llaman Estudio Regional Comparativo y Explicativo, ERCE, y la última encuesta tiene un reporte especialmente dedicado a habilidades socioemocionales en América Latina y el Caribe. Y de este reporte, por ejemplo, viene este gráfico. Es solo para darles un ejemplo de lo que se está haciendo en los últimos años. 3 preguntas a niños. De hecho, en Venezuela se está aplicando la última edición de la ERCE, que va a salir publicada en los próximos años. 3 preguntas que le preguntan a niños. Primera pregunta: cuando dos amigos se pelean, ¿me resulta fácil entender lo que piensan los dos? Nunca o casi nunca, a veces, varias veces, siempre o casi siempre. Segunda pregunta: me pone triste cuando un compañero no tiene a nadie con quien jugar. Y los niños responden: nunca, casi nunca, a veces, varias veces, siempre o casi siempre.
Tercera pregunta. Cuando un compañero que no es mi amigo tiene un problema, trato de ayudarlo. Nunca o casi nunca, a veces, varias veces, siempre o casi siempre. Este es un ejemplo de medición en los ítems de la escala de empatía. Y tenemos entonces esta información, estos datos cuantitativos, podemos hacer escalas, podemos hacer comparación entre países. Esta es la comparación que es sintética de las tres preguntas anteriores sobre el tema de empatía. Tenemos, por ejemplo, que Cuba sobresale en empatía. Cuba es uno de los países donde los estudiantes y los niños tienen mejor habilidades socioemocionales relacionadas a la empatía. Y países que están por detrás, digamos, pero no tan lejos de la media tampoco del promedio, pueden ser Brasil, Guatemala, México y Perú. Todas estas informaciones que se están levantando son informaciones de la dimensión del desarrollo humano, ¿cierto? No tienen que ver tanto con desarrollo económico, político, social o sostenible, sino desarrollo humano. Lo importante es tratar también de entender cómo esto se correlaciona con los ingresos, por ejemplo. Obviamente, familias más pobres de menores ingresos tienen una situación muy difícil y es probable que la educación tenga una peor calidad en componente socioemocional y también cognitivo. Entonces hay una correlación directa entre desarrollo económico y desarrollo emocional, socioemocional. Uno puede empezar a hacer esos vínculos y esa es la gran tarea de los estudios del desarrollo. Tratar de encontrar cómo intervenciones políticas pueden apuntalar diversas dimensiones del desarrollo sin perjudicar otras, porque podemos avanzar en desarrollo económico pero perjudicar al medio ambiente, o avanzar en desarrollo económico perjudicando lo político, o perjudicando el aspecto mental, emocional. Entonces, ese es el gran desafío de los estudios del desarrollo. Y esta es la última diapositiva de síntesis. Quiero dejar hasta acá con tres mensajes. Obviamente nosotros tenemos esta escuela en la CEPAL, esto que yo hice acá, básicamente son varias clases, pero es lo más importante. Primer punto, el desarrollo integral es el avance en la felicidad de la población y este es el enfoque más reciente de desarrollo como bienestar. Ya no es tanto el ingreso, la riqueza, porque esos son medios, son determinantes para el bienestar. No es tampoco la libertad, sino que la libertad hoy día se está concibiendo como un determinante del bienestar. Ahora, si las dimensiones económicas, sociales, políticas, ambientales y psicológicas no avanzan en la dirección del bienestar y la felicidad, difícilmente podríamos decir que ha existido un desarrollo. O sea, si por más que tengamos más ingresos y más riqueza, si la población no está más feliz, más contenta, tiene mayor bienestar, se siente más realizada, no podemos hablar que ha habido un proceso de desarrollo integral. Ese es un punto importante de destacar. El segundo punto es que América Latina y el mundo, en América Latina y en el mundo los estudios sobre desarrollo y bienestar son aún incipientes. Solo tres países en América Latina tienen encuestas sistemáticas sobre este tema, son Chile, Colombia y México. De estas encuestas nosotros hemos podido extraer mucha información y estamos haciendo estudios a partir de estos datos. La invitación es también a considerar con mayor profundidad este enfoque, digamos, que es más reciente, sobre el cual tenemos menos datos, ciertamente, pero ya tenemos algunos datos de encuestas mundiales, del World Value Survey, de la Gallup World Survey, entre otros, del Latinobarómetro también. Y tercer y último punto, es importante considerar las 5 dimensiones del desarrollo de forma integrada para los estudios del desarrollo. Ciertamente van a haber especialistas en cada una de las dimensiones, pero quienes nos consideramos trabajadores de los estudios del desarrollo, tendríamos que considerar o hacer el esfuerzo de considerar estas 5 dimensiones o al menos más de una dimensión conjuntamente. Y la medición del impacto en el bienestar de cada una de estas dimensiones del desarrollo, que es finalmente lo que nos importa. Lo que nos va a importar es cómo la gente vive su vida, percibe su vida de forma integrada. Al final del día, la felicidad, el bienestar es la razón de ser por el cual nosotros, digamos, hacemos lo que hacemos y la razón de ser para hacer política también, para hacer que la gente viva mejor, tenga un buen vivir y todas sus condiciones de vida, incluyendo las sociales, las políticas, las económicas, humanas y ambientales, mejoren.
Así que eso sería, muchas gracias por la invitación. Acá les dejo mi correo electrónico en caso haya alguna inquietud posterior. Y eso, dejo abierto la palabra para comentarios. Muchas gracias.